Santiago. Ubíquese en el capítulo 1, verso 21. Santiago 1, verso 21. Puede ponerse sobre sus pies. Santiago capítulo 1, verso 21. Amén. Dice el Señor en su palabra. Les pido que, es un solo versículo, les pido que repitamos todo, lo vamos a leer 2 veces. Dice el Señor en su palabra: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Una vez más. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Padre bendito eres tú, Señor. Grande, poderoso y soberano eres tú, Dios de Israel. Delante de ti se doble toda rodilla, Padre Santo, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. A ti, eterno Dios, que vives y reinas por los siglos de los siglos. A ti, amado Jesucristo, que descendiste a rescatarnos, amado Hijo de Dios. Y a ti, Espíritu Santo, que hoy quieres acompañarnos a pesar de lo que somos. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden tomar su lugar. Pensando en cómo armar un sermón, la verdad voy a ser infidente con cosas personales. Esta semana me vine a quedar 2 días acá al templo. Y en la primera mañana, la segunda mañana, quise ducharme. Me metí allá a ese baño de los hombres. Y abrí la llave, desocupé, había una cantidad de escobas y todo eso ahí, bueno, en fin. Y abrí la llave a ver qué tan buen chorro caía. Yo sabía que me tocaba con agua fría. Pero vi caer el agua, dejé que cayera un rato, dije, espera, eso hace cuánto no se usa, de pronto, no sé cómo esté, el agua debe haber barro en la tubería. El hecho es que se tapó. Les aseguro que yo no me bañé. Se tapó solito. Cuando yo vi que empezó a posarse el agua, yo cerré. Bueno, les confieso, no me pude bañar ese día. Por la tarde, pero en fin. Pero pensando en querer compartirles una palabra en esta mañana, porque uno de los argumentos que uno va recogiendo para presentarles a ustedes alimento diario, es bueno recoger sus propias experiencias e intentar traducirlas a la luz de la palabra. ¿A qué me llevó ese sencillo evento? A que, a pesar de que una casa esté acondicionada con todo lo necesario, si no se cuidan bien sus instalaciones, se dañan, se taponan, se obstruyen, se deterioran, se pudren, si no tienen el cuidado necesario y suficiente. Y pensaba en esto y decía, ¿saben que nuestra vida es así? Todo nuestro ser funciona de una forma igual. Y hoy el llamado, amada iglesia, es a que usted tenga presente que a pesar de que haya alcanzado ciertas cosas, las tiene que seguir cuidando. Usted no puede descuidarse en que haya alcanzado la paz del Señor, porque en el momento en que la descuide,
considera que ya tenía firme, no aparece por ninguna parte. ¿Entiende? ¿Está claro, amada iglesia? Usted podrá decir, yo hace 10 años contuve una forma de pecado que me asistió, que me acompañó, en la cual estuve de cabeza tantos años de mi vida, logré el control de estas cosas. Pero muy probablemente, si usted se adormece en no estar presente de estarlas cuidando, usted puede tener recaídas en esa forma de pecado. ¿Entiende? No en vano el Señor Jesucristo nos enseña que estemos orando diariamente, porque es que es la oración la que mantiene nuestro ser vigente en todas sus funciones, no solo las corporales, también las psicológicas, las mentales y las espirituales. ¿Usted ha experimentado la falta de la presencia de Dios en su vida cuando ha dejado de orar? ¿Le pasa? Por supuesto. Es un descuido. Yo como ya conocí a Dios, yo como ya me bauticé hace 50 años, pues no tengo necesidad ya de esas cosas. ¿Cómo no? Y hoy vamos a ocuparnos, amada iglesia, porque una cosa es que el Señor Jesucristo haya tomado nuestro lugar en esa cruz, pero otra cosa es que nosotros debemos seguir haciendo cosas a diario por nuestra vida. Usted a diario tiene que estar cuidando su salvación. A diario tiene que estar usted velando porque el mundo no lo corrompa más. ¿Entiende? Aún dentro de la misma iglesia puede haber un adormecimiento, y cuando uno de pronto empieza a ver brotes de cosas en la iglesia, dice uno, wow, están descuidando su vida personal, espiritual. ¿Entiende? No es el hecho de estar todos los días en la iglesia lo que lo purifica a usted, es su comunión a diario con el Espíritu Santo de Dios. Pero ¿cómo lo logra? ¿A través de qué? De la oración, del ayuno, a través de la congregación, a través de todas las actividades y de todas las armas espirituales que Dios hizo para ustedes y para mí. ¿Entiende? No se conforme con que hace 50 años se bautizó. Tiene que seguir clamando este día como si fuese el último día de su vida y como si aún no hubiese alcanzado la salvación. Hoy vamos a recordar a través de este texto: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar, ¿qué? Vuestras almas. Usted podrá llegar a desarrollar un cuerpo así como el del pastor, panzoncito. Si usted se lo propone, usted podría llegar a tener la figura que desea. Pero la pregunta es, ¿y ya alcanzó el espíritu que Dios quiere? Ese debe ser el mayor propósito de todo hijo y de toda hija de Dios: alcanzar la medida de la estatura del varón perfecto. ¿Quién es? El Señor Jesucristo. Dice, desechando la escritura. Esto implica que usted tiene una tarea todavía respecto de su vida espiritual. Usted tiene que a diario seguir desechando la basura de su vida, los malos pensamientos que le llegan, los malos deseos que llegan y lo atacan, las malas palabras que pueda llegar a salir de su boca, los malos pasos que pueda estar dando. A diario desecha esto. Le pregunto, ¿usted cada cuánto bota basura? Le hago una propuesta: dedíquese a guardar la basura 10 días. ¿Qué pasa? Hiede. Ahora le hago una breve reflexión: dedíquese a no orar 10 días. ¡Hiede! ¿Entienden? Hiede, empiezan a
supurar de su alma porquerías. Cosas indeseables empiezan a manar de su alma, a pesar de que esté en la iglesia, a pesar de que esté en medio del cuerpo de Cristo. ¿Entiende eso? Usted entiende la responsabilidad que usted tiene a través de esta palabra, desechando. No dice que el Espíritu Santo o la sangre de Cristo desechará. Usted recibió el perdón de Dios a través de su Hijo Jesucristo con el sacrificio de la cruz. El perdón de pecados, pero desechar los pecados es tarea suya. El hecho de no dejarse contaminar más de la multiforme variable de los pecados que pueden estar atacando su alma, su mente, su cuerpo, su corazón. ¿Entiende, iglesia? Todos los días. Usted come todos los días, ¿cierto? Usted se baña todos los días, ¿cierto? Bueno, yo les acabé de decir que no me baño todos los días. ¿Entiende? No descuide un solo día de su vida. No descuide un solo momento de su vida, porque el diablo sí sabe tomar esas ventajas. Dele la gloria a Dios. Denle un gran aplauso al Señor, se merece más que eso. El apóstol Santiago toca dos criterios fundamentales, aspectos del pecado: lo inmundo y lo malicioso. Lo inmundo, lo manifiesto del pecado; lo malicioso, lo interior del pecado, lo que no se ve, pero que también es pecado. La multidimensionalidad del pecado, ¿cierto? Para efectos de esta enseñanza, el título que le puse, usted puede llamarlo de miles de formas: desechando toda forma de pecado. ¿Vamos entendiendo, iglesia? Gloria a Dios. Lo inmundo, la inmundicia, lo que se ve del pecado, lo que hiere, que usted hace. Ubíquese en 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6. ¿Están todos? Yo no voy a correr, yo los voy a esperar, pero espero que no me hagan esperar tanto. Dice el Señor en su palabra, 1 Corintios 6, versos 9 al 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Lea conmigo. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. ¿Se da cuenta? Y la lista es larga. Usted tendría que diseñar una lista según el mandamiento. Entonces, esto significa que por lo menos usted tendría que trazarse 613 formas de pecado en que usted puede ofender a Dios. Porque cada mandamiento le apunta a cada conducta del ser humano, y es a cada conducta pecaminosa. ¿Va entendiendo? Mire la cantidad de formas que usted tiene para desagradarle a Dios. Seguimos pensando que somos lo último de la creación. Ya nos contaminamos del pensamiento de Satanás. Terrible, ¿cierto? ¿No? Dele la gloria a Dios. El pecado manifiesto, lo que se ve del pecado. Aquí no vamos a entrar a especificar cada forma. Yo lo que quiero es que usted piense en esto. Venimos de una serie de prédicas en donde se nos ha confrontado respecto de cómo funciona el mundo espiritual en nuestro entorno. Ahora nosotros vamos a prepararnos, debemos saber entonces en qué cosas debemos estar preparados si es que usted en verdad quiere irse a vivir eternamente con el Señor. ¿Cuántos quieren vivir eternamente con el Señor? Aleluya, yo sí quiero vivir con el Señor.
pero la forma en que está viviendo le da para eso. Le pregunto. Acuérdese que la palabra de Dios dice que incumpliendo una sola de las leyes, incumple toda la ley. Y la ley nos mató. La ley proclamó muerte sobre nuestra vida. La ley nos dictamina, nos diagnostica anticipadamente que estamos muertos ante la santidad que es la misma ley de Dios. ¿Entiende eso? Tremendo. Todas estas multiformes formas del pecado. Mire, en vez de usted estar mirando el pecado del hermano, tiene que estarse dedicando a mirar su propia vida. A veces somos más expertos en diagnosticar el pecado de los demás, ¿cierto? Ay, eso sí, tenemos un ojo clínico. Pero ¿qué cuando echas de mirar hacia adentro? ¿Qué cuando te miras a un espejo? Debías hacer el ejercicio. La palabra de Dios nos enseña que mientras el Espíritu Santo no me redarguya y mi conciencia no me acuse, estaré tranquilo. Pero cualquiera de esos dos aspectos que funcione mal en su vida hay que revisarlo. Y a la verdad el Espíritu Santo de Dios no lo va a dejar estar tranquilo o tranquila si es que usted está incurriendo en alguna forma de pecado. No lo va a dejar descansar, no lo va a dejar dormir hasta que no deseche esa inmundicia. ¿Me entiende? Mire, no se conforme con tener un pecado encima. ¡Elimínelo! Es que yo soy así y a mí nadie me cambia. Soy el más viejo de la iglesia. Casi que tengo escriturada la iglesia. Perdón. Terrible. Eso de lo que se ve del pecado. Usted pasa por una taberna y ve a los borrachitos de siempre, 50 años en la misma. Mozo, sírvame la copa rota. ¿Cierto? Y siempre pide la misma canción. Ya no hay rock and roll, ahora vive modernizado con celular, pero la canción es la misma. Porque el rayón en su alma está atravesado. No ha querido desechar esa inmundicia. ¿Entiendes? Pero decíamos que eso es lo manifiesto del pecado, eso es lo que se ve del pecado. También dice el apóstol Santiago, abundancia de malicia. Miren eso. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. La misma Biblia está dándonos a entender cómo abunda la maldad en el corazón del hombre. Ahora, la malicia es lo que aparentemente no se ve del pecado, pero que está acuñado dentro del ser, que es pecado. Miren, a veces esto hace heder más a alguien que un mismo pecado manifiesto. ¿Entiendes eso? Cuando alguien llega y saca algo de su corazón en un momento, ¡pah! Y ese hedor contamina todo el ambiente espiritual de una misma iglesia. ¿Entienden? Tenga cuidado con el genio en su casa. Tenga cuidado con su genio en la iglesia. Tenga cuidado con las palabras que dice. Tenga cuidado con las intenciones con las que obra.
El que es del Espíritu Santo primero entiende que debe parar si es que algo le está molestando. Mire, yo le tengo que decir algo. Si algo le molesta, consejos de bebés espirituales: cállese. Es un consejo para bebés espirituales. Hay algo que en el ambiente le molestó, guarde silencio. Aún el necio cuando calla es contado como sabio, dice la Escritura. Después de muchos años esperamos madurez espiritual en la iglesia. Pero vaya cuando pasan ciertas cosas, cuando esa madurez debe medirse en ciertas cosas. ¿Está claro? Yo sí le digo algo, iglesia. Si a usted le dicen que usted es mal geniado, piénselo. No se ponga de mal genio. Piensa si en verdad lo que le están diciendo es cierto. Eso hace un hombre o una mujer sensato. Venga, ¿por qué me están diciendo que yo soy así? Escudriñe su corazón a ver si es cierto. El que dice esas cosas debe tener su corazón limpio para decirle a alguien, no para destruirlo. Pero el que lo recibe tiene que entender por qué se lo están diciendo. Aquí en la iglesia estamos es para edificarnos, no para destruirnos. Estamos viendo en el seminario bíblico algo que nos llama la atención: es el carácter del apóstol Pablo. A veces usaba palabras fuertes. ¡Oh, Gálatas insensatos! Es decir, les está diciendo: ustedes no saben dónde están parados. Eso es lo que les está diciendo el apóstol Pablo. ¡Oh, Gálatas insensatos! Que dicen que están en un lugar, pero no saben dónde están parados y firmes en lo que dicen estar. ¿Será que eso también hay que decírselo a la iglesia de hoy? Oh, hermanos insensatos, ¿hasta cuándo? El mismo Señor Jesucristo lo dijo: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Crezcan de una vez, salgan de los cobertores, dejen de ser niños espirituales, dejen de ser bebés espirituales, porque ya es hora de estar rindiendo frutos. La malicia, el pecado encubierto, lo que está allá. Ubíquese en Primera de Pedro, capítulo 2. Esto es lo que no se ve del pecado, pero que es pecado, que también se percibe. Dice el apóstol Pedro: desechando pues, lea conmigo, toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Por favor, crezcan. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Cierto que cuando usted se metió a hacer un curso de lo que sea, ¿cuál era su aspiración? Si no era graduarse. ¿Usted ha pensado en qué momento se va a graduar como creyente? ¿Lo ha pensado? Una carrera hoy en día dura 8 semestres, 4 años. Y le dan el cartón, y ese cartón lo certifica como profesional en algo. Allá él sí se sigue especializando. Pero usted se ha preguntado cuándo usted se va a graduar como creyente. ¿Entiende eso? ¿Considera usted que necesita otros 50 años para lograrlo? ¿Por qué nos tomamos las cosas de Dios tan de esa forma? ¿Por qué
qué de una vez no nos morimos a nosotros? Dejamos que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Dejamos que el Espíritu Santo gobierne nuestra mente, nuestro corazón. Dejamos que la palabra de Dios, en verdad, como dice la Escritura, como dijo Jesucristo, que de nuestro interior fluyan ríos de agua viva, porque su pensamiento ya es cristiano. Usted no solo tiene que decir que es cristiano, sino que usted también debe demostrar y vivir como cristiano. Si al único que se le demanda demostrar que es cristiano es al cristiano. ¿Ha comprobado eso? El borracho no necesita demostrarle a nadie que es borracho. Él sencillamente lo es. Pero el mundo sí le vive gritando a usted y a mí todo el tiempo: demostremos que somos cristianos. ¿Sabe qué nos enseña la palabra de Dios? Que sí debe ser así, que debemos vivir como hijos e hijas de Dios. No se siga engañando con filosofías huecas de este mundo, iglesia. Yo soy como soy, y a quién le importa. A Dios le importa, a la iglesia le importa, a los hermanos les importa. ¿Cree que no es así? Si cree que no es así, no conoce el corazón de Dios. ¿Cómo cree usted que Dios quiere a sus hijos? Tranquilos, mijitos. Como sea, los voy a recibir en mi gloria. No importa lo que hagan allá en la tierra, tranquilitos, mijitos. Vidas patas arriba. No arrepentidos de pecados, pero tranquilos. Eso dice la Biblia. No dice todo lo contrario. No está diciéndonos que desechemos toda forma de inmundicia, de pecados manifiestos, de pecados encubiertos. Dios sí nos quiere de una forma, el mundo te quiere de cualquiera. Todos los caminos conducen a Roma, pero es que Roma no es el cielo. Más bien si es la puerta del infierno. Eso sí se lo digo con toda certeza. Dale la gloria a Dios. Dale un gran aplauso al Señor. Desechando pues toda malicia. Dese cuenta. Usted no solo desecha la inmundicia, es decir, usted no solo debió haber dejado de tomar, de beber. La palabra dice: deje de ser homosexual. No dice: tranquilo papito, que así como eres, tal cual, con tu maridito te recibo arriba. Señor, hay que arrepentirse de los pecados genuinamente y hay que dejar de pecar. ¿Entiende? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es la leche espiritual no adulterada? ¿Ah? La palabra de Dios. Usted, en vez de estar queriendo que se llegue la hora del desafío, usted debe estar anhelando que llegue la hora de su intimidad, para encerrarse con el Señor, abrir su Biblia y pedirle al Espíritu Santo: Dios, háblame a través de tu palabra y que tu Espíritu Santo me enseñe. ¿Usted tiene ese sano hábito? Tiene que desarrollar ese hábito. Aquí es donde no entienden muchas cosas, amada iglesia. Muchos se conformarán con decir: Señor, Señor, cuando el Señor aborrece esas cosas. Cuando no hay una conversión genuina, créalo que usted va a ser rechazado del Señor, porque eso lo dice la Biblia, no lo dice el pastor. Vaya ahora a Efesios 4:25. Si lo encontró, me espera.
Dice el Señor en su palabra. Por lo cual, acompáñame. ¿Desechando qué? La mentira. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis ¿qué? Lugar al diablo. Atienda bien a esto, porque no es que el pastor los quiera estar molestando. Es que si usted no aprende a vivir en el Espíritu, si usted se acuesta enojado, usted le está dando cabida a ese diablo. Dios nos enseña por su palabra que si tenemos algún contratiempo, algún problema entre hermanos, inmediatamente lo resolvamos, pero en el Espíritu, no en la carne. He visto tantas veces cómo se salen esos chukis. Por favor, ya libérense de eso. Ya entréguenle eso al Señor. Parece que no hubiesen ni pasado todavía la primer bienaventuranza. Bienaventurados los pobres en espíritu. Parece que no hubieran querido entender lo miserable que somos los seres humanos al Señor. Parece que quisiéramos seguir conservando eso. Yo estoy apegado a eso porque yo soy esto y no me desapego de lo que soy. Perdóneme, ¿sigue enamorado de su inmundicia? ¿Sigue aferrado de su forma de ser, que se constituye a veces en formas tan indeseables? Razón tuvo el Señor Jesús cuando le dijo a sus discípulos: ¿hasta cuándo me los tengo que soportar? ¿Cuándo es que van a rendir fruto? ¿Cuándo es que van a crecer? Usted sabe lo peligroso que es darle lugar al diablo. Usted sabe lo peligroso que es que usted se vaya a tratar. Yo no sé si usted pueda dormir con un problema de estos. Yo no puedo hacerlo. Yo no puedo dormir esa noche. Yo tengo un problema con alguien, por sencillo que sea, y yo me pongo a orar: Señor, ayúdame a resolver. Te entrego esto, Señor. Si es posible, llamo inmediatamente. Si usted en verdad es creyente, un creyente que en verdad le da cumplimiento en su vida a la palabra de Dios, usted tiene que estar viviendo sobre estas cosas. Perdóneme, lo demás no es de Dios, aunque usted quiera llamarlo de Dios. ¿Entiende? Hay que desechar la mentira. Vayamos a 1 de Timoteo capítulo 4, verso 7. Discúlpenme que voy a hacer algo que se me secó la garganta. Dice el Señor en su palabra. 1 Timoteo 4:7 dice, acompáñame: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Desecha las fábulas profanas, deseche las calumnias, deseche las malas conversaciones. No deje crecer entre usted y el que esté hablando cosas de otras personas cuando no están. Deje de estar suponiendo cosas de los demás. Deje de estar difamando de alguien. Deje de estar levantando calumnias sobre alguien. Deje de estar especulando sobre sus falsas percepciones sobre lo que es alguien. Es que a mí me parece que el pastor es tan terrible de genio.
Dijo don Gediondo: yo no soy solo una cara bonita. Dejemos de estar haciendo esas cosas, iglesia. Eso no evidencia un crecimiento en usted. Eso no evidencia una eficacia de la palabra en su vida. Por el contrario, eso refleja todavía lo débil que sigue siendo. ¿Entiende? Cuando el apóstol Pablo dice: me gloriaré solo en mi debilidad, él no estaba diciendo: como yo soy de Margenio, voy a seguir siendo de Margenio siempre. Eso no era lo que quería decir el apóstol Pablo. Me gloriaré en mi debilidad significa que voy a permitir que Dios tome el control de mi vida en este aspecto, porque es el aspecto que más me hace pecar. Y se lo entrega a Dios. Pero hay algunos que viven todavía arrullando, criando malas formas. Qué horror. Evita los comentarios, las malas conversaciones, los chismes, las murmuraciones, las especulaciones. Gloria a Dios. ¿Está entendiendo, iglesia? Amén. ¿Y están dispuestos a seguir esto? Amén. ¿Y por qué ese amén tan débil? Amén. Es una fuerte amén, aleluya. Señor, ayúdame, Espíritu Santo de Dios, te entrego mi debilidad. Me siento tan mal, estoy tan derrotado a veces por mí mismo. Esa debe ser su actitud con estas cosas. No consienta más sus malas formas, ni se jacte menos de ellas. Eso ya está. Perdónenme, eso es lo más débil que uno puede ver de alguien. Cuando alguien no quiere aceptar lo que se le dice, teniendo razón de lo que le están diciendo, perdónenme, soy una persona muy débil. Acabamos de leer que nos quitemos todo engaño de encima. Tiene que ver con esto. ¿Por qué razón, iglesia, tenemos que ponernos de esa forma? Y si no, no va a ir al cielo. Qué pena decírselo así, de crudamente, pero así es. Si usted sigue y continúa con sus formas de pecado, no entrará en el reino de los cielos. ¿Entiende lo que usted tiene en riesgo? Muchas veces vemos el pecado de la vecina, pero la vecina le está como poniendo los cachos al marido. ¿Y usted qué hace con su lengua? Chismoseando. ¿Será que usted tampoco va a ir con ella al infierno si es que no se arrepiente? ¿Qué le hace pensar que su pecado es mejor que el otro, cuando los dos son condenables de la misma forma? Simplemente tiene que dejar de pecar. ¿Entiende? El apóstol Pablo dice a los romanos, ubíquese en la carta a los romanos, capítulo 13. Versos del 12 al 14. ¿Lo tienen? Lea conmigo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Yo le voy a pedir que se ponga sobre sus pies para leer esta palabra. Romanos 13 del 12 al 14. Quiero que lo lea todo. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne.
Siéntense. ¿Cómo provee el chismoso para los deseos de su carne? Es fácil decir del borracho, va y se sienta, pide una cerveza y ya tuvo. Pero ¿cómo provee el chismoso para su carne? Vive pendiente de lo que se hace. Este está haciendo esto. Y empieza a hablar. De esa forma provee para nutrir su forma pecaminosa. Ahora, el borracho sabe que está haciendo mal, igual lo sigue haciendo, como el drogadicto. Pero normalmente el chismoso no cree que esté pecado. ¿Qué le lleva a calificar que su pecado no es igual de grave a los demás? Que todo lo vive aprobando. ¿Entiende? ¿Se da cuenta lo insensato que es el chismoso? ¿Usted lo había visto de esta forma? Pues hay que verlo de esta forma. A veces condenamos al presidente. Nos va a llevar a la ruina. Bueno, ¿y su merced cómo anda en su vida espiritual? Anda en las riquezas de la gloria de Dios, para que la miseria de un gobierno no se lo arrastre. ¿Entiende? Y después le vivimos echando la culpa a todo el mundo. La noche está avanzada y se acerca el día. El apóstol Pablo está hablando del juicio, de algo que usted ni yo vamos a poder evitar. Usted sabe que aunque los que no creen en Dios también van a estar frente a Dios, ellos no lo creen. Usted imagínese que hay alguien que no quiso saber de Dios, pero que de un momento a otro se encuentra frente al juicio de Dios. Ahora usted imagínese que usted, conociendo de Dios, está frente al juicio de Dios. ¿Qué le va a decir a Dios? La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Mire, entienda, lo dice el apóstol Santiago, lo dice el apóstol Pedro, ahora lo dice el apóstol Juan y lo dijo el apóstol Pablo. ¿Será que hay que hacerlo? Amén. Lo dice la Biblia, nos lo vive gritando la Biblia todo el tiempo. Dejen ya de pecar. Gloria a Dios. Dale un gran aplauso. Andemos como de día, dice el apóstol Pablo, honestamente, no en glotonerías y borracheras. Aquí es donde uno dice, sí ven los borrachitos, esos borrachitos. No en lujurias y lascivias. Aquí es donde, wow, ya empieza a tocar más cercano, ¿cierto? Y después dice, contiendas y envidias. ¡Pum! Ahí le dieron en el punto. Es su tarea, iglesia. Y hablo conmigo incluido porque también soy parte de la iglesia. Es nuestra tarea desechar lo inmundo y lo malicioso. ¿Cómo nutre la carne el envidioso? Empieza a mirar al vecino, a la hermana o al hermano. Venga, pero se compró el celular última gama, no, gama alta. Caro, ¿cierto?
pero esos están saliendo malos. O cómprese usted el carro último modelo, o no digamos último modelo, sencillamente cómprese usted un carro y que lo llegue a ver si quiere acomódenla ahí en la oficina, Paticita aquí, para que esté más cómoda. Sí, porque aquí ahí está el sofá, ahí está. Y cómprese usted un carro y ojalá que lo vea el envidioso. Uy, si el carro está como chévere, pero dice que el motor es malo. Dice que no aguanta los 100.000 kilómetros, sino que a los 50 ya tiene que mandarlo a reparar. Así se nutre un envidioso. ¿Entiende? Hay que desechar lo inmundo y lo malicioso, iglesia. Es el consejo de hoy, bíblico para ustedes y para mí. Todos tenemos que andar viviendo en lo mismo, pensando en la misma cosa. Nosotros como hijos e hijas de Dios, y lo dice el apóstol Pablo, no podemos estarnos mordiendo, menos consumiendo entre nosotros. Es decir, no podemos estar practicando el canibalismo dentro de la iglesia, ni fuera de la iglesia. ¿Entienden? Gloria a Dios. El apóstol Juan va mucho más allá todavía. ¿Usted sabe que hay niveles espirituales? ¿Lo sabe? Usted tendría que estarse averiguando en qué nivel espiritual anda usted. Todavía de los que sigue pensando, no, yo mi copita de vino. Ese puede ser su nivel espiritual, pero créanme que hay mejores niveles espirituales. Niveles espirituales de Juan el Bautista: no probará el vino ni la sidra. Yo quiero ese nivel. Y usted como yo tenemos que estar aspirando cada vez a una mayor altura espiritual que nos caracterice como verdaderos hijos e hijas de Dios, no viviendo mediocremente. No que en verdad la gente se cuestione, venga, este será cristiano, ¿no? Porque es que yo lo veo con la Biblia debajo del sobaco, pero ¿o será que es que no tiene desodorante? Su vida debe oler, su vida debe desprender la fragancia del Espíritu Santo. Debe trascender usted a paz, debe trascender usted a gozo, a alegría. ¿Entiende? Aunque el mundo se nos haya venido encima. Algo que me sorprende del apóstol Pablo es que cuando le hablaba a los de Macedonia, a la iglesia más pobre de ese tiempo, que de hecho eran los más generosos también de ese tiempo, se me fue la palabra. Primero de Juan 3, 7, 10. Ya me acordaré. Primero de Juan 3, 7, 10. Amén. Dice. ¿Lo tienen? Dice el Señor: en esto se manifiestan. Yo quiero que atienda bien a esto, porque eso es una verdad de apuño, como decían los abuelos. Verdad de apuño. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo.
Si usted cree que no hay hijos del diablo, mire este texto. También hay hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es hijo de Dios. Aquí no dice que es el que asiste a la iglesia. Aquí no dice, ahora, la iglesia hay que asistir. Yo no es que esté promoviendo la no asistencia a la iglesia, pero dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Dese cuenta, ¿en qué se manifiesta? Es decir, hay cosas que hacen los hombres que evidencian de quién son hijos. O son hijos de Dios o son hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿qué? No es de Dios. Aquí es donde se caen tantas vendas de ceguera dentro de la misma iglesia. Si usted no ama a su hermano, entonces usted no es de Dios. Así de sencilla es la verdad, así de profunda, así de cortante, pero así de real y verdadera. Si usted no muestra amor por su hermano o su hermana, la Biblia le está diciendo: usted no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Dese cuenta, cualquiera puede decir: Caín y Abel, ¿qué relación tenían? Eran hermanos. Pero no basta con una relación funcional, con una relación consanguínea, sino que tiene que existir una relación funcional y adecuada entre nosotros. ¿Cierto? Vivamos como hermanos, pero no como Caín y Abel. ¿Entienden? Dele la gloria a Dios. Entonces, si usted no había escuchado esto de que también hay hijos del diablo, sí, también. Ahora, ¿qué es lo que usted no debe desechar? Hasta aquí aprendimos lo que usted debe desechar. Debe empezar a trabajar en su vida para sacar de su vida. Desechar es tirar a la basura. ¿Qué es lo que no hay que desechar entonces? ¿Cierto? Diríjase a Lucas 10:16. ¿Lo tienen? Dice el Señor. Lea conmigo. Y el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. ¿Le das cuenta? Hoy en día mucha gente se jacta de desechar al Señor. No, yo no necesito de eso, yo estoy bien. Pero mire lo que dice la palabra de Dios: que el que desecha al Hijo, desecha al Padre. En consecuencia será desechado. ¿Usted cree que alguien que desecha al Hijo y que desecha al Padre va a ser recibido en el cielo? Definitivamente no. Entonces sí hay cosas por hacer. Peor que esto, en el mismo libro de Santiago, vuelva a Santiago, capítulo 2, verso 7. Dice el Señor: no blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, ¿cometéis qué? Pecado. Pecado, entienda esto. Cometéis pecado y quedáis convictos por la ley
como transgresores. Yo quiero que usted se baje del bus, mi amado hermano, mi amada hermana, que solo por el hecho de venir a la iglesia que está salvo. El congregarse es una ordenanza bíblica, como lo es el participar de la cena, como lo es el matrimonio, como lo es el diezmo, como lo son varias cosas. Pero esta es una razón esencial del ser hijo de Dios. Hay que amar. Piense por un momento su forma de amar. ¿Cómo ama su merced? ¿Ama porque lo ama? ¿Ama porque le dan? Dijo el Señor Jesucristo, amar de esta forma es fácil. Qué fácil es amar a los que te aman. Fácil. Ahora piensa en tus enemigos. A algunos se les enchina el alma. ¿Sientes amor por ellos? ¿Sientes misericordia por ellos? ¿Sientes enemistad con ellos? El problema no es que exista una enemistad. El problema es que esa enemistad está en tu corazón. Que la enemistad esté en el corazón de tu enemigo, vaya y venga, porque esa ya no es tu responsabilidad. Pero si te llamas creyente y hay enemistad en tu corazón, estás en problemas. No eres creyente genuino. Los que escupían al Señor Jesucristo, los que blasfemaban de Él, los que lo calumniaban, los que lo vituperaban, los que lo vejaron, los que lo humillaron, los que lo azotaron, eran enemigos del Señor. Usted y yo éramos enemigos del Señor. ¿Te desechó? ¿Te desechó el Señor? ¿Qué haces hoy aquí en la casa de Dios? Y finalmente, y voy cerrando con esto, nosotros sabemos que uno de los grandes costos que debemos pagar como hijos e hijas de Dios es que los propios nuestros nos desechan, nos van a menospreciar. Eso usted lo ve en su vida reflejado. No vaya tan lejos, no se vaya a la casa del vecino, vaya a su propia casa. ¿Lo desechan? Lo desechan porque dicen que es creyente, lo critican porque hoy no tiene nada, ellos probablemente naden en riquezas, y le digan, venga, ¿y dónde está su Dios? No, que es cristiano. Yo tengo entendido, a los cristianos les va súper bien. ¿Cuántos de sus familias después de su conversión andan con ustedes a los pies de Cristo? Yo se los puedo asegurar que es una minoría muy contada. Incluso la mayoría de su propia familia, cuando usted proclamó que era creyente, no andan con usted ni lo quieren ver. Pero ese es el costo. ¿Y cómo resuelve Dios esto? De esa manera tan magistral que usted encuentra en Primera de Samuel. Capítulo 8, verso 7. Póngase sobre sus pies para leer esta. Primera de Samuel 8, verso 7. El contexto de esta lectura breve es cuando Israel pide rey. El siervo sensato que era Samuel se hirió en su corazón porque él sabía lo que estaba haciendo el pueblo.
Dijo Yahweh a Samuel, lean conmigo. Dijo Yahweh a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que los reines sobre ellos. Tremendo. Lo peor que le puede pasar a usted es desechar a Dios, porque eso va a tener una terrible consecuencia. Dios lo va a desechar a usted, o a mí, o al que sea. No te han desechado a ti. Vuelvo y le digo, si en esta mañana usted siente que su familia lo desechó, mire la palabra de consuelo que Dios le trae. Tranquilo, mijita, mijito, no es a ti el que han desechado, es a mí, al Dios creador del universo, casi a nadie. ¿Tienes miedo del temor a que lo sigan rechazando, a que lo sigan desechando? No acabamos de leer el texto de Isaías 53 de quién es Jesucristo. Desechado él y afligido, dice. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Mire, yo tengo que decirle algo, iglesia. Yo a veces no entiendo cómo a veces veo que hay formas de menosprecio dentro de la misma iglesia y parece que explotaron una bomba atómica. En verdad no hemos comprendido lo que la Biblia nos enseña. Razones suficientes tuvo el Señor Jesucristo, ¿cierto? Razones suficientes tuvo el Señor Jesucristo para haberse quejado de nosotros. Mire que el Señor Jesucristo hizo lo que no hizo Satanás. Mientras que Satanás menospreció la creación de Dios, mire lo que hizo el Señor Jesucristo. Señor, estos son tan débiles que por sí mismos no podrán, ni siquiera tienen poder, ni siquiera pueden hacer que uno de sus pelos se sostenga en su lugar. Se quedan calvos, pierden su hermosura, pierden sus habilidades, pierden sus destrezas. No pueden por sí mismos. El Señor Jesucristo quiso favorecer a los desfavorecidos. Por eso dio su vida. Él no nos desechó, pero no podemos darnos el lujo de desecharlo a Él, iglesia. Dele la gloria a Dios. Gloria a Dios. Y dele un gran aplauso al Señor. Cierra tus ojos. Padre bendito eres tú, Señor. Gracias por tu palabra, que además de ser verdad, me guía, me instruye, revela lo que soy delante de ti. Quiero pedirte perdón, amado Dios, si es que he retenido en mí el perdón que puede liberarme. Hoy te pido, Señor, que me des la suficiencia, que me llenes de tu Espíritu Santo para humillar y doblegar mi ego y dirigirme a todos aquellos, Señor, a los cuales hasta el día de hoy les he negado mi perdón. Yo te pido en el nombre de Jesucristo que me capacites de esta forma, que me llenes de tu amor, que me llenes de tu misericordia, de tu comprensión, Señor.
Dile al Señor: yo quiero vivir eternamente contigo. Yo no quiero que haya tropiezo en mi vida. Yo mismo no quiero estar siendo tropiezo para mi propia salvación. Yo te pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, que traigas de tu luz a mi alma, a mi corazón, a mi boca, a mi lengua. Enséñame a cómo debo limpiar todo mi ser, de toda la inmundicia, de toda la malicia. Padre, no quiero seguirte ofendiendo, ni de pensamiento, ni de obra, ni de intenciones, Señor. Yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que le permitas a tu Espíritu Santo que yo pueda recobrar la conciencia en medio de la sensatez de lo que he sido, Señor. Si yo mismo me he negado, que he cometido pecado, Señor, perdóname, oh Dios. Sube a mi conciencia todo aquello que yo mismo he querido afirmar, todo lo que yo he querido aprobar, Señor, porque tu palabra también dice, amado Dios, que nosotros no podemos estar aprobando lo que tú desapruebas. Lléname de la sensatez de tu Espíritu, Señor. Permíteme recobrar mi conciencia a la luz de tu palabra, amado Dios, y que pueda poner por obra, Señor, cada uno de los renglones de tu verdad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que tú dices en tu palabra, Señor: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Permítenos entrar en tu santuario, amado Dios, con manos limpias y corazón puro. Renueva en mí un corazón limpio, Señor. Dile al Señor. Y lléname de ti, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre Santo.